Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hoy vamos a tocar un tema realmente importante. Es todo lo que tiene que ver con el campo y las dificultades que estamos teniendo en nuestro país. En esencia, un país agrícola-ganadero, la historia lo demuestra, desde el virreinato del Río de la Plata a nuestros días. Nuestro origen es agrícola-ganadero. No sé por qué circunstancias especiales de la vida parece que se está denostando absolutamente todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Vamos a tratar de clarificar todo eso a través de la presencia del doctor Jorge Patricio, que gentilmente la otra vez había estado, nos explicó, hoy viene otra vez, y Jorge Echeverri, que es el presidente de la Sociedad Rural de Lobos, con quienes vamos a charlar y ver, y por lo menos tratar de clarificar conceptos. Gracias por venir a los dos. ¿Por quién comienzo? Vamos Señor, no, yo le cedo la palabra al productor. a mi amigo Jorge Echeverri, que es una autoridad en la materia. Vamos, Jorge. Perdón. Los dos son Jorge. Los dos somos Jorge. Para que no te equivoques. Claro, vamos todavía. Jorge, ¿cómo está la cosa? Y muy complicada, muy complicada. Y lo lamentable de esto, y ya no desde el punto de vista del productor, que el país está perdiendo una oportunidad inigualable. La sociedad argentina, los que menos tienen en Argentina están perdiendo una oportunidad que todavía tiene buenos tiempos, hay viento de cola, el mundo quiere todo lo que producimos, porque cuando nos hablan de la crisis está en Europa. Los países que nos compran a nosotros son los asiáticos, China, India, y que están creciendo y lo primero que hacen es comer, necesitan carne, leche, granos, oleaginosas, de economías regionales, todo lo que producimos la economía. Y no sé por qué, y yo no diría no solo el Ejecutivo Nacional o el oficialismo, también parte de la oposición no entiende que la salida más rápida del país es a través del campo, y que el campo no es tal como lo dicen, que no produce valor agregado. El campo produce mucho valor agregado. Se podría producir más, sí es cierto, pero usted agarra cualquier cultivo y el que produce semilla, que produce la maquinaria, la mano de obra, el que produce herbicida, todo eso es valor agregado. Todo es valor agregado. ¿Se podría producir más? Sí, se puede producir más, pero tendría que haber reglas claras, concisas y precisas. Y una vez que uno produce, ahí sí puede redistribuir, pero ganancias, no sobre el bruto. Pero ¿cuáles son las conductas que impiden este desarrollo que es tan importante? Por supuesto que la presión fiscal, ¿no? Usted imagínese que cualquier ciudadano en cualquier comercio paga un 50 o 70% de impuestos, el campo paga el 30% más, con una actividad de absoluto riesgo. Usted siembra, no sabe si va a levantar, si el clima lo va a acompañar, y a través del mercado. El mercado, que siempre fue la dificultad para Argentina en los últimos 30 años, menos los últimos 10, ¿no? En los 20 anteriores, digamos del 80 a fin de los 90, hoy no es problema el mercado, porque el mundo quiere todo lo que producimos. Tenemos una oportunidad que es inigualable, y yo lo digo desde el punto de vista no solo de la producción, una oportunidad inigualable de sacar pobres de este país, de bajar la cantidad de pobres. Porque si hoy comparamos, todo el mundo compara la Argentina del 2001, que fue un hecatombe, pero hoy estamos en los niveles del año 99, 98, pudiendo no serlo, teniendo todas las cosas sobre la mesa para trabajar diferente. Lo mismo pasa con la carne. Y ahora va a volver un problema, otra vez, si no se abren las exportaciones de carne, vamos a hacer purés de terneros dentro de 2 años. El criador vuelve a pagar los platos rotos, pudiendo salir. Yo le explicaba hoy fuera de cámara, ahora han hecho un blanqueo para quien no pagó los impuestos nunca o es dinero mal habido, para tratar de lograr 4.000 millones de dólares. En el 2006, cuando se cerró la exportación, y si llevamos lo equivalente a hoy, Argentina producía 4.000 millones de dólares de exportación de carne, porque estábamos cerca de 700.000 toneladas. Hoy Argentina, con la exportación cerrada, o algunos pocos beneficiarios que hay de todo esto, solo recauda 1.000 millones de dólares, porque exporta 180.000 toneladas. Fíjese dónde está la cosa. Lo mismo con el trigo, lo mismo con el maíz. Ahora la presidenta ha hecho una evaluación y la verdad que, aparte de inculparnos, de decir que es la vez que menos exportación hay, yo creo que hay menos ventas de cereal porque la soja viene muy complicada en su recolección por temas climáticos. Pero yo creo que ahí hay parte de ese dinero que ya se entregó, porque todo lo que se exportó, todo lo que hizo sobre forward, ventas a futuro de maíz y trigo, le hicieron poner a los exportadores la plata primero, ya se la gastaron.
¿Entiende cómo es? Claro. Entonces, ojo con cómo se le dicen las cosas a la gente, porque creo que hay un tino también de un enfrentamiento que no me explico por qué ni para qué, no tiene sentido. Patricio, ¿tu opinión en todo esto? Yo comparto totalmente lo que dice el amigo Echeverry, pero me gustaría, si es posible, hacer una breve historia de mi incursión en el campo. Nosotros tenemos unos pequeños productores en Lobos, tenemos un campo chico, una chacra que fue el sueño de nuestra vida, y ahí arrancamos en un momento haciendo cría y recría, con una carga de 0,70 cabezas por hectárea, metimos pradera, metimos alambre eléctrico y empezamos a engordar y llegamos a tener 4 cabezas por hectárea. Un día dijimos, vamos a mejorar el plantel. Y empezamos a meter animales de mejor calidad y nos entusiasmamos y terminamos armando una cabaña de Aberdeen Angus. Nunca habíamos sido cabañeros, pero resulta que encontramos una fuente de trabajo inigualable. Dijimos, vamos a producir reproductores que produzcan buenos novillos engordados a pasto. Y así, por ejemplo, me he tomado el atrevimiento de traer algunas publicaciones de la zona de Lobos. Septiembre del 2004, en un reportaje que nos hacía el diario La Palabra de Lobos, en una exposición habíamos ganado el gran campeón macho, el gran campeón hembra. Hay que explotar las ventajas que tenemos respecto del mundo, decíamos. ¿Por qué? Porque estábamos con todo el optimismo de la producción en el 2004. Argentina necesita aprovechar estas ventajas. Nosotros tenemos la posibilidad de producir las mejores carnes del mundo a pasto. Y entonces teníamos la euforia de la producción. Pero esta realidad va cambiando. En el año 2007 estamos otra vez en la exposición de Lobos, como estábamos en todos los años. Nosotros nos habíamos hecho un lugar en un nicho de la producción que es muy exigente, como es la cabaña. Y de chiquitos y desconocidos crecimos y terminamos vendiendo reproductores, no solo a nuestros vecinos, sino que vendíamos en La Pampa, en San Luis, en Mendoza y en Entre Ríos. Y además exponíamos en Lobos, en Cañuelas, en Azul, en Tandil, en Chivilcoy y en Palermo. Ganamos premios en Palermo. A fuerza de coraje y a fuerza de laburo. Porque alguna vez un periodista me dice, este año han tenido suerte. No, trabajamos, le dije. Vamos al presente. Llega el año 2007 y ya la realidad de la producción era otra. Y entonces le digo al periodista del diario La Palabra, vamos a pagar caro tanto desaliento a la producción ganadera. ¿Por qué? Porque ya le habían puesto el pie encima al mercado, ya había intervencionismo del gobierno en la exportación y en el mercado interno a través del mercado de Liniers. Resulta que el productor cobraba cada vez menos y la carne en la góndola valía cada vez más. Situación que se prolonga indefinidamente hasta la fecha, porque el productor gana cada vez menos, porque tiene una alta carga impositiva. Los intermediarios ganan cada vez más y el consumidor paga la carne cada vez más cara. Y hay una cuestión social que no se vislumbra y que para mí hay que ponerla bien en claro. Esto ha echado a perder no solo al productor, sino a la industria cárnica. Los frigoríficos que quedan, porque muchos han cerrado, están en muy mala situación. Porque no hay exportación, o hay muy poca exportación. Se han perdido miles de puestos de trabajo en los Más de 13.000. ¿Cuántos? Más de 13.000. Más de 13.000. Yo tenía 14.000. Sí, cerca de 14.000. Por cierres o disminución de trabajo en los frigoríficos. Ahora, yo digo, sí, para ubicarlo un poco, porque esta es una situación que le toca a la gente, fundamentalmente. Es decir, lo que ocurre con ustedes llega inmediatamente a la gente y se siente, la gente lo siente.
y entonces que falten productos, que los productos no sean de calidad o que tengan precios que no son los acostumbrados, etcétera, etcétera, son a lo mejor derivados o productos de estas malas políticas. ¿Esto qué es en definitiva? ¿Cómo se puede solucionar? Primero con políticas agropecuarias a largo plazo y políticas de Estado a largo plazo. De esa forma se soluciona. Y ser competitivo en el mercado, porque de esta forma, a veces muchos nos acostumbramos a echarle la culpa a los del medio. Y el medio tampoco tiene la culpa, porque esta presión impositiva que uno tiene, también lo tiene el comerciante, también lo tiene el fletero. Quieren fijar precios y al otro día aumenta la nafta y aumenta el gasoil. Es imposible que se fije precio. Es imposible que se fije precio si al otro día aumentan las cargas sociales. O sea, no puede ser y no tiene previsibilidad. Entonces no hay forma de acomodarlo siempre mientras sigan con estas políticas. Acá hay que hacer unas políticas de Estado a 10 o 20 años y no desaprovechar este momento del mundo. Porque podemos ser competitivos y podemos vender y podemos producir rápidamente un 30 o 40% más de cereal, un 30 o 40% más de carne. Es rápido. En el cereal es más rápido. La carne, se le olvidó decir a Jorge, que es para llegar a lo que Jorge hizo, es una inversión de 10 años, y mucho riesgo. Y en un país donde no hay previsibilidad, eso no funciona. Se van todos. Y pierden todo, porque aparece siempre o se nos pone el tino que los productores lloramos, o los productores. Y yo lo digo desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del ciudadano que consume lo que producimos. ¿A quién le sirve esto? ¿Dónde está el dinero? ¿A quién le sirve? Los productores se funden, los consumidores pagan cada vez más caro, pobres no disminuyen. ¿Por qué? ¿Cuál es el capricho? Es una pregunta que nosotros no tenemos respuesta. ¿Cuál es la agresividad de una presidenta que poco más no trata de, no sé, lo único que el productor hace es tener su moneda de cambio cuidada ahí para sus inversiones futuras? ¿Vos ibas a agregar algo más a esto? Sí, llego al año 2008, es un breve relato este. En el año 2008 ya no habla Jorge Patricios en la palabra, ahora el ente sanitario a cargo de la vacunación antiaftosa. ¿Y qué dice? En los últimos 12 meses se profundizó la crisis de la ganadería en Lobos, que es el lugar del que estamos hablando, pero esto es general. Es general, sí. Un informe realizado tras la última campaña antiaftosa reveló que hay casi 13.000 cabezas menos en el partido de Lobos, año 2008. Esto siguió evolucionando en la misma dirección, cada vez más abajo. También hay menos establecimientos dedicados a la producción ganadera y menos productores chicos. Desaparición de los productores chicos. No nos sorprende mucho, viene confirmando lo que se había anunciado. El horizonte de la ganadería es confuso. Mientras en los mostradores los precios siguen por las nubes, los productores cobran cada vez menos. Y esto sigue. Y me acuerdo de Martín Fierro cuando vuelve del desierto. Solo quedó la tapera. Y esto es lo que está pasando en el campo. Volviendo al ejemplo personal y sin ser autorreferencial, nosotros le dábamos trabajo a 5 familias. Hoy quedó uno, que tiene poco que hacer, recorre y en el tiempo libre corta el pasto del parque. De todas maneras, independiente... Después sigo con el relato porque pasaron más cosas. Lo que ocurre es que lo que importa fundamentalmente en esto es, independientemente de las experiencias personales que son válidas, sí buscar y tratar de clarificar cómo se pueden obtener soluciones, porque hasta hoy el común de la gente no comprende, y voy un poco a lo que decía Jorge, no comprende por qué este ataque tan directo hacia aquellos que generan riqueza, porque en última instancia supongo que se genera riqueza. Sí, y para dar algunos datos más, y no voy a ir en el tema, la producción agropecuaria desde el año 2003 a la fecha ha puesto casi 70.000 millones de dólares en conceptos de retenciones. La producción agropecuaria por año pone 65.000 millones de dólares en inversión todos los años. O sea, no se entiende cómo, por qué no se le da que eso fluya, porque eso generaría mucho más. No entiendo. Y ojo,
no solo el oficialismo, yo veo que parte de la oposición piensa parecido, como si esto es una panacea donde se puede meter la mano y sacar. Si le damos lugar, si le damos condiciones de previsibilidad, se aumentan enseguida todas las producciones, pero rápidamente, muy rápidamente. Lo que pasa es que no entendemos por qué eso no se hace, eso no se evalúa, no entendemos por qué se busca entrar dinero de orígenes no ciertos cuando puede haber dinero de orígenes no ciertos y rápidos. Entonces eso nos deja medio anonadados, medio así mirando qué pasa. Tengo un minuto final para hacer un redondeo de conceptos, Jorge. Me gustaría que lo hagas vos con respecto a esto que puede resultar, en definitiva, un faltante de lo que puede ser lo más importante. Yo tenía más para decir, quería hablar un poco de las economías regionales, porque hasta ahora no nos hemos movido del sector nuestro, de la producción agroganadera, de la pampa húmeda, digamos, y de los sectores aledaños. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima. No, sí, adelante. Por mi actividad profesional como abogado, conozco establecimientos que se dedican a la producción de aromáticas y plantas medicinales en Calingasta, en San Juan. Están al borde de la quiebra porque con el tipo de cambio que tienen no pueden exportar. Son establecimientos que tienen una producción intensiva con mucha mano de obra que también se está quedando sin trabajo. ¿Por qué? Y porque lo que se produce no se puede exportar porque no hay un tipo de cambio competitivo para hacerlo. ¿Y cómo se soluciona esto? Se soluciona muy fácilmente, como decía acá el amigo Jorge Echeverri. Hay que sacarle el pie ideológico de encima al campo y consultar a los que saben y dejar al campo que produzca en un sistema donde el Estado tiene que intervenir solo para evitar los excesos y las deformaciones del mercado. Pero hay que darle el aliento al productor de saber que su producto lo va a poder colocar en el mercado y que hoy lo que estoy haciendo al final del camino productivo, al final de todo el ciclo, lo voy a poder vender en condiciones razonables. Con eso se va a solucionar el tema y no con el fideicomiso del trigo, porque ahora han sacado un decreto que dice que las retenciones al trigo se las van a devolver. Entonces, en vez de ir a rentas generales, no sé cómo es el pase, el artículo 4 de la Constitución dice que eso, los derechos de exportación, son parte del Tesoro Nacional. Bueno, han formado un fideicomiso. Paguen las retenciones del trigo que después se las devolvemos. Digo, si me la vas a devolver, ¿para qué me la cobrás? Déjame producir en paz y vas a ver todas las divisas que entran. Tenemos en este momento sembrado una superficie triguera inferior a los últimos 111 años. Los viejos gringos que sembraban con el arado de mancera y los bueyes o los caballos percherones sembraban más que nosotros en este momento. Algo nos quiere decir el campo. El campo, ¿qué nos quiere decir? Le voy a agregar algo, y yo sé que se nos va el tiempo por esta. No hay problema. Son tan malas las políticas agropecuarias en el trigo, que hoy el trigo en Argentina vale más de $400, cuando en el mundo vale 260. 260, exactamente. Hoy el consumidor, no habla el consumidor paga muy caro el pan por las políticas tomadas anteriormente, hoy hace que no haya trigo. Así de terrible es esto. Y yo creo que como concepto final, para no hablarte tantas pálidas, yo creo que todavía estamos a tiempo, hay condiciones, es rápido salir, hay que poner las barbas en remojo y hay que, yo diría, hacer tipo un pacto de la Moncloa entre todos los partidos políticos, los que son políticas de Estado, y eso que no se toque más. Y después, si uno es más de izquierda o más de derecha, bueno, que reparta a quien quiere, como quiere, pero primero produzcamos, primero generemos. Y vuelvo a reiterar, no lo digo desde el punto de vista del productor, lo digo desde el punto de vista del ciudadano. Yo quiero ver, este país no se merece tener pobres, por la riqueza que tiene, no se merece. Gracias por venir a los dos. No, gracias por venir, por lo menos para clarificar conceptos. Gracias a vos también, Jorge, por estar siempre predispuesto a clarificar conceptos. No, gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes.